¿Qué tal amigos? El día de hoy por fin subiré uno de los videos que deseaba desde ya hace un buen tiempo. Más sin embargo, al tratarse de un personaje demasiado enigmático en su momento, me fue necesario ponerme al corriente con lo más nuevo de la obra para poder analizarlo mejor. Yashi, o Yashiro Shikama, es un personaje de la obra de romance y cosas de la vida llamada Adachi to Shimamura, el cual también, dada la naturaleza de la misma, podría considerarse un tanto de ficción o misterio. En esta obra, las dos protagonistas, Shimamura Hogetsu y Adachi Sakura, emprenderán un viaje incierto, a base de una relación atípica de dos chicas que realmente comparten aptitudes, opiniones o ideologías de la vida equiparables al aceite y el agua. No obstante, lograrán desarrollar una relación amorosa e interesante donde ambas se complementan mutuamente, al mismo tiempo que irán creciendo como personas en múltiples aspectos, más ligados a la madurez y a lo que vivir significa. Si están al corriente con la obra sabrán que esta va más allá de lo anterior, pero explicarlo tomaría más tiempo, por lo cual les sugiero ver el video de Shimamura Hogetsu y Adachi Sakura si quieren tener una mejor idea o marco más amplio sobre la obra y sus personajes. Aunque aquí se los hago saber, esos videos están limitados a lo que sería lo mostrado en el anime, ya que siendo francos, en las novelas hay más ámbitos a explicar y temas a desarrollar. Volviendo con el personaje del presente video, Yashi es alguien presumiblemente principal en dicha obra. Pese a que su participación pudiese verse un tanto limitada o restringida, la verdad es que hablando de toda la obra en general, esta tiene aportaciones significativas, así como intervenciones relevantes que marcan un antes y un después. Yashi es presentado en primer lugar como una alienígena, una que por razones de seguridad porta un disfraz de astronauta, esto como medida preventiva, pues tiene contemplado que si la gente descubriese que es un alienígena, probablemente le diseccionarían. Curiosamente, quien tuvo contacto con esta en un principio no fue ninguna de las protagonistas, sino Ino Akira, otro personaje de la obra. No se sabe detalle el encuentro de estas dos, más que ambas se conocieron un día o fin de semana de pesca, donde coincidieron por cosas del destino. Ino en dicho encuentro le habló sobre Shimamura a Yashi, por lo cual esta solicita que les presente un día. Ino, sin ver problema con esto, accede, y al paso de unos días presenta a ambas. Desde un inicio Yashi se proclamaba un astronauta y viajero, aunque tras unos capítulos, esta se declararía un alienígena, tras aparecer sin el disfraz de astronauta ante Shimamura. Por supuesto, ante el resto de personas, ella simplemente es vista como una persona llamativa, dado a su físico. Yashi y Shimamura se conocieron un domingo por la mañana, en un inicio sería un sábado, pero dado el mal clima, ese encuentro se pospuso. Shimamura al ver a Yashi pensó que era un bicho raro, por su atuendo extrañamente detallado y fuera de lo común, pues el traje de Yashi no era uno semejante al cosplay, sino uno real de astronauta en tamaño miniatura. Al hablar por primera vez, Yashi le confiesa a Shimamura que la razón de que se encuentra en la Tierra es debido a que busca a sus camaradas, o hermanos, quienes perdieron contacto con ella tras haber llegado al planeta, aunque rápidamente declara que ha confirmado el estado de estos, y simplemente es cuestión de tiempo para que se reuniesen. Yashi también le habla del espacio y el universo a Shimamura, explicando lo amplio y distante así como lejano que puede ser este. Shimamura estaría intrigada por esto debido a un sueño de antaño, pero pese a ello, simplemente creería que Yashi es una persona extraña y problemática, razón por la cual más de una vez procuraría evitarle o no hacerle caso. Curiosamente, desde su primera aparición, Yashi lograría despertar un interés extraño en Shimamura, pues las palabras de Yashi, pese a sonar como disparates algunas veces, tenían un sentido y emociones ocultas. Esta, en un inicio, le dice a Shimamura que tiene fama que le precede, cosa que Shimamura niega, pues ella no es famosa en lo más mínimo. Al mismo tiempo, Yashi declara venir del futuro. El tiempo pasaría y Yashi seguiría desarrollándose y participando. En cierto momento, esta se quitaría el traje de astronauta y mostraría su apariencia física entre comillas, pues tras armarse de valor y explicar que utilizaba el traje de astronauta por seguridad, esta da a conocer su forma humana o física, la cual preparó o realizó a base de algunos estándares contemplados por la misma. En ese instante, Yashi declara que, probablemente, Shimamura nació para poder conocerla, es decir a Yashi, y que de hecho esta tiene muchas cosas que hacer, refiriéndose a sí misma, cosa que no le gusta a Shimamura, pues le hace sonar como que esta no tuviese nada que hacer con su vida. Por cierto, antes de continuar debo señalar que pese a que acostumbro a describir a detalle las participaciones relevantes de los personajes, tristemente en el caso de Yashi, aunque esta tiene intervenciones significativas, muchas, si no todas de ellas, van ligadas o se relacionan con las adversidades que se encuentra Shimamura junto o con Adachi a lo largo de la novela, lo que trae consigo que se tenga que abarcar un contexto muy amplio para entender el porqué de sus palabras y acciones, aunque hablando en términos generales, Yashi da un toque muy filosófico, misterioso y científico a la obra.
siempre que aparece, pues esta muchas ocasiones habla sobre lo insignificante o dramático que pueden ser las situaciones y problemas de los humanos, quienes tienden a complicarse mucho la vida por cosas insignificantes. Esto desde el punto de vista de Yashi, quien piensa lo anterior dado a que contempla a los humanos como seres vivos con una esperanza de vida fugaz para ella, creyendo la misma Yashi que los humanos no deberían perder tiempo en pequeñeces como los problemas cotidianos. Es importante resaltar que Yashi sobresale por su particular manera de actuar y lucir, siendo una persona o niña alegre y despreocupada, es decir, dichas filosofías y pensamientos que manifiesta no los dice de manera despectiva ni prepotente, buscando que las personas se apeguen a lo que ella dice, sino que Yashi simplemente comparte su manera simple y pura de ver la existencia de modo inocente y meramente sugerente. Esto también va más allá de lo mencionado, pues Yashi, al ser una entidad, concepto o existencia de la cual no tenemos una comprensión precisa, ocasiona que genere muchas dudas o incógnitas sobre el funcionamiento o verdadero propósito de la misma, ya que viéndola desde el punto de vista del lector, esta, además de enigmática, cómica y misteriosa, transmite mensajes filosóficos profundos, que francamente pueden ser equiparables a los impartidos por personajes históricos como Arthur Schopenhauer o Séneca, quienes también son filósofos que hablan de la brevedad y simplicidad de la vida, claro, en una comparativa que es aceptable, no meramente estricta. No obstante, dentro de la obra y como personaje, Yashi realmente es una persona pura que respeta la vida mientras aprende de la misma en cierto aspecto, pues al conocer los secretos del universo según ella, la misma resalta que las vidas insignificantes o genéricas, como lo son los animales o seres vivos, son un tema fuera de su entendimiento hasta cierto grado, pues la relevancia de estos para el universo es por demás nula. Yashi como personaje sobresale por su falta de sentido común, siendo ignorante en temas como el manejo del dinero, la creación o uso de artefactos, y sobre todo el entendimiento del raciocinio humano o mentalidad humana, pues para Yashi los animales o seres vivos irracionales son fáciles de entender y aceptar, mas sin embargo, el humano, como personaje racional, ejemplificado como Shimamura, intriga a Yashi, pues considera divertido, interesante y en cierto aspecto hermoso y relevante las complicaciones y aptitudes de Shimamura, a quien considera una persona racional y comprensible, mas sin embargo, todo lo que vive esta también tiene su lado no tan dulce o sencillo, algo que reitero, va completamente ligado a Shimamura y no a Yashi, por lo cual solo lo menciono. Con esto quiero dar a entender que Yashi es un personaje que va más allá de una niña tierna y alegre que se la pasa jugando con su amiga y apoyando a las protagonistas a solucionar sus problemáticas sociales e inclusive existenciales. Yashi da mensajes muy contundentes sobre lo que lidiar con el día a día significa, así como resaltar el drama o complicaciones que los mismos humanos imponen en su existencia, y todo esto solo desde el ámbito filosófico y un tanto existencialista. Pues ahora, pasando a otro apartado, Yashi también maneja el misterio y la ciencia ficción con sus apariciones. Para explicar esto tendré que hablar de manera un tanto recopilatoria, así que pongan atención. Yashi se autoproclama como un alienígena durante sus primeras apariciones, o incluso astronauta o viajero. El punto es que ésta se presenta como alguien que viene del espacio, pero que no reside en otro planeta o algo semejante. Por alguna razón, que aún no está del todo clara, uno de sus camaradas o hermanos está perdido en la Tierra, y por ello es que está ahí. Pero, volviendo con el tema del espacio, Yashi durante toda la obra resalta el conocimiento que posee del mismo y hace énfasis sobre lo enorme, lo vasto y amplio, además de complicado, del mismo, señalando cómo este es hermoso en más de un aspecto, dando a entender que vive y explora el mismo. Esto lo expresa de dos formas. La primera es diciéndolo de viva voz, de vez en cuando siendo un tema ocasional con Shimamura, y en segundo, y más desarrollado, en sus interacciones con Sho, la hermana menor de Shimamura, con quien juega mucho debido a que al conocerse parecían de la misma edad. Yashi abarca muchos temas complejos del universo, en serio, muchos. Si son fanáticos de entregas como Zero Escape o Steingate, le encontrarán un tanto familiar, ya que pese a que Yashi no explica de una manera muy compleja los temas relacionados a las paradojas o controversias del espacio-tiempo existentes en el universo, como los viajes a otras realidades, tiempos o espacios, esta sí que los expone de modo conciso y general, dando a entender temas muy complejos que tienen conexión con las leyes de la física y realidad de una manera un tanto sosa pero fácil de entender. Se podría decir que Yashi explica problemas o temas de obras como Steingate o Zero Escape de manera introductoria o básica, manteniendo un margen donde cualquiera que lo lee puede entender la complejidad
y vasto del problema. Con esto se puede declarar que la obra abarca temas de ficción muy interesantes y complejos, de una manera un tanto sosa y simple, en comparación con obras centradas en la ciencia ficción obviamente, aunque es comprensible, pues Adachi Shimamura es una obra de romance al fin y al cabo. Volviendo con Yashi y reiterando lo anterior, esta en un momento confiesa que no es un alienígena, sino un recental, término que puede obtener dos acepciones. La primera es concerniente a los animales, precisamente a aquellos que se alimentan de la madre directamente, y en cuanto a la segunda, esta se dirige a una persona que se abstiene de intervenir y se limita a presenciar para aprender, en términos simples, un espectador. La segunda acepción podría ejemplificarse mejor como el vigilante de Marvel. En cuanto a la primera, también es aplicable en Yashi, pues esta declara y da a entender que pese a ser una existencia compleja y vasta de conocimiento, la misma carece de cierto tipo de información, al grado que aún está aprendiendo sobre la complejidad de los seres vivos y del universo entero, dando a entender que ella aún depende o se nutre de una fuente de origen, que en este caso suponemos es el universo y o cosmos. Ello es algo que puede pasar un poco desapercibido, siendo francos, pues de hecho esto ya se abarca en la novela y no en el anime. Además, cabe señalar que Yashi declara ser la mayor de sus hermanos y por ende la más experimentada, teniendo 680 años de edad como mínimo, aunque reconoce que aún tiene mucho que aprender. Por cierto, en cuanto a sus hermanos, estos aún están un poco inexplorados, pues solo han tenido cameos. Regresando a Yashi, esta sabe que el universo es infinito, y que pese a su edad o tiempo que ha existido, a ella aún le falta mucho que aprender. No se sabe si realmente Yashi solo ha existido 680 años, pero sí se sabe que esta es omnipresente en cierto grado, ya que puede existir en el presente, pasado, futuro e incluso en otras realidades en simultáneo. Sí, Yashi es un personaje muy complejo en cuanto a sus habilidades respecta, pues la misma no tiene límites. Puede sacar elementos de la nada sin importar las leyes de la física y la cuántica, o del espacio-tiempo, pues también ella puede aparecer de la nada y sin previo aviso. Esta nunca se sacia en cuanto a apetito, también puede cambiar su tamaño, densidad o forma, y puede leer los pensamientos de las demás personas o seres vivos, así como poder aparecer en sus sueños o pensamientos. Yashi también puede moldear y preservar la materia, o hacerla desaparecer, aunque el cómo de esto no está del todo claro. Hablando futuro, Yashi confiesa que su cuerpo es solo un molde, tomado prestado de una persona que vio en la ciudad, es decir, esta creó su cuerpo físico usando un molde o forma de una persona que vio casualmente, sin mencionar que esta dice no ver con los ojos, o sentir u oler con sus extremidades. Pese a sus gestos, esta declara que realmente su cuerpo solo es algo así como una representación, para que las personas puedan percibirla si así lo desea. Sí, es muy jodidamente complejo explicar la naturaleza de Yashi, pero es importante señalarlo pues es demasiado interesante que un personaje tan enigmático pertenezca a una obra de romance. Luego, para terminar con el punto de ficción y misterios, Yashi ocasiona extrañas reacciones en los seres humanos, especialmente con Shimamura, a quien le hace sentir emociones o experiencias muy vívidas, al grado que pudiese ocasionar visiones o alucinaciones casi reales. Esto es mejor expuesto en el anime, cuando Shimamura muestra en pantalla cómo piensa en el espacio al hablar con Yashi, o siente que se encuentra en la luna cuando acaricia a esta. Todo esto representado con animaciones de Shimamura en lugares más allá de lo que ha visto. En la novela, esto es muy descriptivo en un inicio, con el paso de los volúmenes se ve más resumido, pero si han visto los resúmenes que he subido, se habrá dado cuenta de las emociones y pensamientos que ocasiona Yashi al entrar en contacto con Shimamura o Sho, llevando a estas al espacio con solo ser acariciada, cruzar miradas profundas o ver movimientos libres y casi irreales de esta, donde pareciese no afectarle la gravedad. Con esto de hecho se podría decir que acabo de terminar una introducción general de Yashi, pues en serio este personaje tiene todo que ofrecer, ya que es un hecho que con cada aparición y aportación, esta genera más interés sobre lo que realmente sabe y hace, pues reitero, pese a contar con características muy sobresalientes que nos ayudan a identificar y comprender al personaje, aún hay misterios y dudas sin resolver, ni responder. Yashi es un personaje rodeado de enigmas, pero que siempre tiene participaciones y acciones destacables, las cuales lleva a cabo con una sonrisa en el rostro y una aptitud inocente y pura. Yashi es un personaje estático en cuanto a aptitud se trata, ya que siempre actúa de la misma manera sin importar la situación, ya sea en medio de un momento de tensión, duda o complejidad. Ella permanece escéptica a la vibra o ambiente que emana de otras personas, actuando de manera alegre y enérgica al igual que como lo hace en cualquier situación de diversión. Ella no se inmuta. Si pudiera compararlo un poco, la asemejaría a Koenji, de quien ya también hablé en este canal, y cuya aptitud de cretino soberbio prevalece de inicio a fin tras su primera aparición. Yashi es un personaje que pudiese considerarse una entidad por sus peculiares características, parecido un tanto a Ichi de Mahou Shoujo Side, quien era una existencia un poco complicada de explicar.
ya que por ejemplo, Yashi acepta tomar una forma física basada en una persona que vio, para poder ser percibida por otras personas, resaltando a su vez lo fácil y poco convencional que es el poder alterar su estado físico, ya que en el caso del agua, esta destaca sentir que se derrite al entrar en contacto con ella. También está el hecho o conexión directa con el universo, donde se hace énfasis en que ella, por medio de sus ojos, parece reflejar al mismo, y con las partículas que emanan de su cabello puede hacerte flotar. Hay muchas expresiones ligadas al espacio, cosmos y el universo provenientes de la mirada de Yashi, o el contacto de la misma. Por otra parte, cuando esta compacta su tamaño, sobresale por lo práctico y absurdo que le resulta hacer cosas inexplicables fácilmente, como siempre estar descalza o aparecer en lugares muy lejanos de un momento a otro. Como mencionó Shimamura, Yashi puede aparecer en casa de sus padres o en su departamento el mismo día, sin importar que estos estén a una distancia que tomaría cerca de medio día recorrer en transporte. Por otra parte, también está el extraño lenguaje alienígena que posee, el cual son ruidos un tanto absurdos o sin sentido, que pueden ser equiparables a los emitidos por la estática. Yashi es un personaje que busca aprender cosas simples de la vida, que parecen triviales para la misma, pero que son importantes para las personas, lo que ocasiona que tenga especial interés en comprender las emociones humanas, y el por qué las personas a veces no actúan acorde a estas y sus deseos. En cuanto a su intelecto, esta es alguien muy capaz e inteligente, cuyos conocimientos y entendimiento de temas o teorías del espacio-tiempo es vasto, pues demuestra una comprensión amplia y precisa sobre el universo y sus propiedades, resaltando la constitución y manejo del mismo a un grado extrañamente complejo, pero a su vez fácil de entender. Como ejemplo podemos citar el momento en que explica Shimamura la composición de las realidades alternas, donde usa un plátano y otras frutas para su explicación, en la cual declara que los universos y realidades compartirán características en cuestión de composición, teniendo varios universos, seres vivos, vegetación, planetas, leyes físicas como la gravedad, energía, etc. Mas sin embargo, pese a que algunos universos serán similares o parecidos, estos nunca serán completamente iguales. Habrá realidades que parezcan casi gemelas, y otras que serán completamente diferentes, algo que se demuestra más en el transcurso de la obra, al presentarnos las versiones de las protagonistas adultas, pequeñas o incluso en esa variante del fin del mundo. Curiosamente, Adachi y Shimamura siempre están destinadas a conocerse según Yashi, el porqué de ello es desconocido, así como el fin del mundo y la llegada de los alienígenas. Pese a que me gustaría hablar más de eso, tendré que limitarme, pues técnicamente eso data de la obra en general. Recapitulando un poco, Yashi es una niña o existencia alegre, siempre apática ante las adversidades, permaneciendo enérgica y extrovertida ante cualquier situación. Desde su primera aparición hasta la última, esta ha procurado ser fiel a su manera de ser, actuar y pensar, al grado que siempre es igual durante toda la obra. Esta es una existencia enigmática, cuyos orígenes son desconocidos hasta la fecha. Simplemente se sabe que está directamente ligada al universo, y todo lo que existe en el mismo, incluyendo las realidades alternas, de las cuales entiende el funcionamiento, variantes y composiciones de las mismas, y cada una de ellas, y que resalta ha estado en algún momento del espacio-tiempo en ellas. En algunas realidades, Yashi tiene un papel un tanto diferente, como pudiese ser el caso del fin del mundo, donde guía a Chito, o en las versiones donde Adachi conoce a Shimamura como un alienígena. En dicha realidad se sugiere que Yashi es de hecho la líder de los alienígenas que llegaron a la Tierra. También está el hecho de que puede leer los pensamientos de las personas, o aparecer en sus sueños, o incluso ocasionar alucinaciones o visiones a las personas que entran en contacto con ella, principalmente con la familia de Shimamura, pues resalta que esta tiene unas ondas de energía un poco particulares, las cuales son compatibles con ella. También es importante recordar que Yashi confiesa ser una recental dentro del universo, y que no tiene intención de cambiar la realidad o existencia de las personas, pese a sus conocimientos, siendo esta una mera espectadora pese a las interacciones que tiene con muchos personajes, donde destaca el poder predecir el futuro, sus emociones o sus inquietudes, aunque todo esto muchas veces es considerado por muchos como disparates o mentiras por parte de Yashi. A su vez, es importante resaltar que Yashi es igual en todas las apariciones, ya que en cuestión del futuro, donde es el fin del mundo y donde Shimamura ya es la única sobreviviente de sus conocidos, Yashi aparece físicamente igual, sin alteración alguna, recordando a Shimamura cómo ésta ha permanecido exactamente igual al día en que la conoció. Yashi comprende la composición de la vida y materia de modo extenso, pero el significado de las acciones y racionalidad de los pensamientos de los seres vivos es algo que busca perfeccionar. Como ejemplo están las ocasiones donde resalta estar leyendo manga, libros o viendo la televisión para aprender más de los seres vivos, no solo de los humanos. Por otra parte, y reiterando lo dicho, en cuanto al sentido común, a Yashi le falta mucho que aprender, como en el caso de jugar bolos, donde ella se preguntaba el por qué no podía acercarse más allá de la banda para intentar derribar los pinos, pues desde su punto de vista lógico, el estar más cerca del objetivo
facilita acertar el lanzamiento. También está el punto concerniente a que tiene un apetito insaciable, pues puede comer sin límite alguno y saborear los diferentes sabores, aunque no parece engordar ni sufrir cambio alguno por consumir tantos alimentos, pues su cuerpo es diferente, recordando que, como ella menciona, solo es un molde que ella misma utiliza para poder ser percibida, lo cual también explica que ésta no padezca de problemas o reacciones corporales comunes, como sudar o tener frío, inclusive ser derribada por objetos de mayor peso que ella, citando el momento en que chocó con Nagafuji, ocasión donde ambas iban corriendo una hacia la otra, y al chocar, pese a que a Nagafuji le doblaba el tamaño y posiblemente el peso, Yashi solo se balanceó un poco tras el impacto, lo cual también refuerza que esta es un tanto inmune a la lógica y leyes de la física, pues se la ha descrito flotando, corriendo sin fatiga y apareciendo en varios lugares o épocas diferentes, pareciendo consciente de en qué momento y realidad específica se encuentra. Yashi es un personaje muy filosófico, cuando tiene participaciones muy enfocadas a las problemáticas existenciales y sociales de los personajes, primordialmente de Shimamura, donde le recuerda a esta que es humana, y por ello tiene dudas, emociones e ideas confusas sobre la vida, qué hacer y qué sentir. Son dudas que complejan a Shimamura, pero que Yashi resuelve de una manera simple al reiterarle o recordarle que es humana, y está bien tener problemas, sin mencionar que Yashi resalta que la vida al fin y al cabo es un ciclo, y que debe procurar su felicidad, al mismo tiempo que explica lo sencillo y tristemente fugaz que es la existencia de una persona para el universo, la cual resulta insignificante. Esto dado que Yashi entiende el funcionamiento y composición del universo, y las realidades. Por último, aún hay enigmas sin resolver de ese personaje, por lo cual fácilmente capta la atención con sus apariciones, citando el caso o asunto de sus hermanos, su nacimiento o propósito. Yashi tiene aún mucho que responder y ofrecer, pues aunque ya nos ha ofrecido un margen muy amplio en torno a ella, aún hay cosas que merecen respuesta. Para terminar, Yashi dentro de la obra es un personaje con el papel de hacer referencias a otras obras, principalmente de la Shonen Jump, ya que de hecho desde el inicio de la obra, términos como la Death Note, los Namek o Namekusein, los Nakama e incluso Doraemon y Bobo Bobo han sido referenciados principalmente por Yashi y otras tantas por Shimamura, pero es que en cuestión de Yashi, las referencias de estas son más precisas y apreciables, como en la ocasión donde se autoproclamó Yashiemon, tras haber visto Doraemon en alguna parte. A su vez, gestos como aquel, donde movía el brazo en círculos o bailaba mientras cambiaba de tamaño e emitía sonidos, también son referencias y guiños fieles a otras obras, o movimientos de personajes, y es que personalmente, Iruma Hitoma ha confirmado que es muy fanático de la serie Shonen Jump, como es el caso de JoJo Bizarre Adventure o Hunter x Hunter, inclusive One Piece, de las cuales ha citado algunas referencias sutiles, en cuestión de escenas o acontecimientos espontáneos. Me gustaría hacer una recopilación de referencias, pero solo conozco algunas siendo sincero, pues muchas como los nombres de Nagafuji e Ino, que también son referencias a quién sabe qué cosa, no las entiendo. Incluso el nombre de Yashiro Shikama es una referencia a algo que desconozco. Por otra parte, también estaría el traje de Yashi, que es el mismo que usa otra Yashi, aunque bueno, al ser ambas obras donde participó el mismo autor, la referencia es más local en ese sentido, aunque también podría estar directamente ligado a esta obra, quién sabe. En fin, lo que quiero dar a entender es que los gestos y acciones cómicas o exageradas de Yashi son provenientes muchas veces de otras obras populares, principalmente de la Shonen Jump. Con esto podemos declarar que Yashi es un personaje extremadamente completo, en más de un sentido, y curiosamente debido a sus exageradas y justificadas habilidades, es también un personaje paradójicamente roto, o fuerte, como gusten llamarlo, lo cual a mi parecer es algo increíble, pues Yashi nos demuestra cómo no es necesaria la exageración o demostración absurda de habilidades para que un personaje pueda demostrar lo increíble y asombroso que es, pues esta es una persona con conocimiento ilimitado, habilidades excepcionales de ficción, y sobre todo enigmas difíciles de especular, resolver o solucionar. Yashi es un personaje con participaciones y aptitudes simples, mas sin embargo tiene todo un trasfondo vasto e interesante, que sin duda te hace apreciar lo buen personaje que es. 島村さんは島村さんですよ。 Ahora, ¿por qué el título? Bien, es casi comprobado científicamente que 20 de cada 10 personas que ven JoJo Bizarre Adventure desarrollan un extraño hábito por identificar o emparejar canciones de cualquier género con personajes, y ese es mi caso con Yashi. Si no entienden esto, Hiroko Araki, creador de JoJo, es popular por poner nombres de bandas y canciones a los stands habilidades de sus personajes, o por usar estos para crear algún trama o arco de sus obras. Como ejemplo tenemos a AC/DC, villano de JoJo parte 2, o Aerosmith, Stand de Naranja en parte 5, Bohemian Rhapsody en la parte 6, etc. Creo que ya entienden mejor.
No lo tomen como algo completamente verídico, pero es que tras ver detenidamente a Yashi y prestar atención en la misma, pude encontrar un poco de parecido o relación con la canción Cosmic Girl, cual en serio tiene algunas similitudes con las características y acciones del personaje en cuestión, empezando por el hecho de que éstas se conocieron un sábado en la mañana, o bueno, se conocerían un sábado en la mañana, o que con tan solo la mirada envía a Shimamura al espacio, e inclusive sobre las ondas de energía y la sensación de gravedad cero. Todas esas frases que contiene la canción extrañamente encajan perfectamente con Yashi, hasta cierto grado, y es que Hitoma Iruma, creador de la obra, ha confesado ser fanático de JoJo, sin mencionar que también parece tener un hábito semejante a Araki, inspirándose en canciones para los tramas de la obra, aunque esto no está del todo confirmado. En algunos foros de Estados Unidos se especula que frases como mi loca, pequeña y enamorada Dashi son referencias a Crazy Little Thing Called Love de Queen, sin mencionar que algunas canciones de Yami Roki también encajan con los acontecimientos o emociones detalladas de Adachi o Shimamura en el ámbito romántico, y es que el autor parece tener gustos musicales de este tipo, pues no por nada hace mención al extranjero, como fue específicamente con San Francisco en su momento, aunque todo esto para mí es un tanto soso burdo, pues al hablar de una novela romántica, creo que las emociones o sentimientos de amor y afecto son un tanto predecibles hasta cierto grado, o semejantes a las de otras obras, así que aunque me gustaría que esto fuese cierto, la verdad es que es pura especulación, aunque volviendo con Yashi, les recomiendo ver la letra de la canción, y hacer su propio veredicto sobre si consideran que existen similitudes o simplemente leí mucho yoyo. Recuerden, se llama Cosmic Girl de cualquier cosa, el título está en la pantalla. Y bien amigos, hasta aquí el video. Espero les haya gustado. La verdad, me siento un poco mal porque tras terminar de leer el guión y todo eso, acabo de darme cuenta que me faltaron muchas cosas que explicar. Pero es que es muy complejo querer darle todo un sentido a Yashi. Cosas del futuro y del presente se juegan continuamente en Adachi to Shimamura. Así que ordenar todo es un poco complicado. Pero en fin, espero el video haya quedado bien. Y si es así ya saben, comenten, den like y den manita arriba. Si les ha gustado suscríbanse y activen la campanita. Procuraré estar subiendo videos semanalmente los días jueves o viernes, así que estén atentos. Por mi parte es todo, espero que les haya gustado, nos vemos pronto.